Bien, buenas tardes queridos estudiantes. Este video va dirigido a los estudiantes que por alguna razón no pudieron entrar a la clase. Entonces la idea es que todo el mundo tenga acceso a la información, por eso me tomé la tarea de realizar este video para ustedes. Espero les guste. Bueno, les doy la bienvenida al grado sexto. Yo soy Mariluz González, docente de matemáticas. A ustedes les voy a estar dando aritmética y geometría. La estadística se las van a dar otros profes. El área de matemáticas se compone de esas tres asignaturas: aritmética, geometría y estadística. Pero como les digo, yo solo les voy a dar aritmética y geometría. Bien, soy directora de grupo del curso 605, para de pronto tengan una referencia. Mi nombre completo es Mariluz González Córdoba. Tengo desde el 2017 trabajando en la institución, 4 años ya, y bueno, para servirles en todo lo que les pueda colaborar. Bien, vamos a hacer primeramente una oración. Vamos a colocar nuestro trabajo en manos de Dios. Vamos a hablar de las normas de trabajo virtual y compromiso. Voy a hacer nuevamente mi presentación muy rápida con mis datos personales, la programación de aritmética y geometría y un pequeño repaso de lo que deben saber ustedes de quinto grado, o los conocimientos básicos que deben tener ustedes de quinto grado. Entonces, primeramente vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, yo coloco en tus manos, Señor amado, la vida de mis estudiantes. Te pido los bendigas ahí donde están y que en este nuevo ciclo ellos tengan, Señor amado, de tu parte toda la sabiduría que les puedas brindar, toda la inteligencia, Señor amado, para que puedan sortear las dificultades, Señor. Yo sé que esta educación virtual no es tan fácil, pero que tú nos has dado a nosotros la sabiduría. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Procedemos a las normas de comportamiento en el trabajo virtual. Bueno, la primera norma antes de esta es portar el uniforme durante las clases virtuales. Es importante que ustedes tengan una identidad institucional. Ustedes saben a qué colegio pertenece. Nuestra institución es la Institución Educativa Noroccidental de Soledad, y cada vez que entremos a una clase virtual debemos portar el uniforme, ¿sí? Una clase virtual online. Por lo menos esta clase que estoy grabando hoy es offline, ¿no? Es después del tiempo, ¿verdad? Pero en línea, en el momento, en el mismo instante, si entran a las clases por medio del link, entonces deben portar el uniforme. Otra regla de comportamiento en la educación virtual es ser puntuales. Si yo coloco el link para que estén a las 2:30, no van a llegar a las 3:30 porque de pronto ya se ha acabado la reunión, o a las 3:25 porque no van a alcanzar a escuchar nada. Tampoco cuando entren pueden pretender que el profe retome todo lo que ustedes no vieron y que se lo repita. Tampoco esa parte. El que entra en silencio y no interrumpe lo que está haciendo el profesor. En mi caso no me interrumpe si de pronto yo estoy hablando. Otra norma de comportamiento es valorar el trabajo que hace cada profesor. Es importante que le respetemos a los docentes, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos tenemos unas normas de comportamiento, respetamos a las personas mayores, ¿verdad? Asimismo, bueno, mi profesor es una persona mayor, entonces yo lo debo respetar. No puedo faltarle al respeto al profe durante las clases ni en ningún momento, ¿ya? Siempre valorar y respetar, ¿verdad? No solamente al profe, sino que esto es general para la vida. Todas las personas merecen respeto y todas las personas merecen ser valoradas por lo que son, ¿ya? No por cómo se ven ni por cómo se visten, sino por lo que son, porque son personas. Bien. Para mis clases en línea asigno un lugar tranquilo y cómodo. Ahí donde ustedes están en sus casas deben tener un lugar cómodo para que puedan concentrarse. Si no están tranquilos y no están cómodos, no se van a poder concentrar. Para mis clases en línea me presento aseado y peinado. No puedo presentarme a una clase en línea
de pronto con el cabello desordenado o acabadito de levantar sin bañarme o sin estar aseado. Es importante siempre estar como si estuviéramos en la presencialidad, aseados durante la clase en línea. Para las clases en línea mantengo el micrófono apagado. Es importante mantener el micrófono apagado. Cualquier pregunta se puede hacer por el chat. Para mis clases en línea evito comer cualquier alimento. ¿Por qué se evita comer? De pronto, si el profesor dispone, tomen una pausa y tomen un refrigerio si la clase es muy larga. En la virtualidad las clases no pueden ser muy largas. Entonces no es necesario tomar alimentos. Entonces yo los invito a que coman después que terminen la clase. Para mis clases en línea mantengo mis libros a la mano. Siempre, si es clase de matemática, el cuaderno de matemáticas. De pronto si voy a necesitar unas reglas, o si voy a necesitar el juego geométrico cuando de geometría, o si voy a necesitar lápiz, borrador, todo eso debe estar a la mano durante la clase. No puedo salir corriendo cuando el profesor diga, bueno, tomen la regla, entonces es cuando yo voy a buscar a ver dónde está la regla, ¿no? La regla ya la debo tener ahí con todos mis útiles y en general con todos los útiles que necesite durante la clase. ¿Sí? Para mis clases en línea mantengo mi espacio limpio y ordenado. Allá en sus casas donde ustedes están, no puedes de pronto sentarse a la mesa con un plato de comida viejo ahí puesto. No, señor, nosotros debemos procurar limpiar el lugar donde nos vamos a sentar a escuchar la clase. Y pronto regresaremos al salón de clase. Bueno, eso es lo que se espera. Se espera que esto sea momentáneo y que más adelante podamos regresar a la presencialidad. Dios mediante, ¿no? Dios nos permita volvernos a ver de manera presencial. Bien, me presento nuevamente. Mi nombre completo, Mariluz González Córdoba, docente de matemáticas. En sexto grado les voy a estar dando aritmética y geometría. Mi WhatsApp es ese número que aparece ahí, que es el mismo que está en el grupo de matemáticas de sexto, 315-363-8015. Mi correo electrónico, mariluzgo, ahí hay un error, mariluzgo321, ¿no? mariluzgo321 @gmail.com. Voy a corregirlo. Es mariluzgo, aquí lleva un número, 321 @gmail, el Gmail es con G minúscula, gmail.com. Menos mal que me di cuenta. Bien, mariluzgo321 @gmail.com. Importante, la I de mi correo es una Y. No es como la I de mi nombre, que es latina, sino que en el correo la cambié por una Y. mariluzgo321 @gmail.com. Cuando me vayan a enviar tareas. Bien. La programación de aritmética de primer periodo. Para el primer periodo en aritmética, bueno, vamos a tratar de dividirlo en 5 clases. Estos son como unos 10 u 11 temas, pero voy a tratar de abarcarlos en 5 o 6 clases. El primer tema que vamos a ver son los sistemas de numeración. Dentro de los sistemas de numeración vamos a ver algunos sistemas antiguos de numeración como escritura maya o egipcia, numeración maya o egipcia o romana. Vamos a ver sistema de numeración binario, que es el que se usa en informática. Vamos a ver sistema de numeración decimal. Vamos a tratar de abarcar este tema en una o máximo 2 clases. Vamos a ver también lo que es números naturales. Para esta parte, para este tema de números naturales, vamos a tomarnos unas 2 o 3 clases para explicar orden de los números naturales, adición y sustracción de los números naturales, propiedades de adición de los números naturales, multiplicación y división de números naturales y propiedades de la multiplicación. También vamos a ver teoría de los números, vamos a ver múltiplos y divisores y criterios de divisibilidad. Para este tercer tema podemos también llevarnos como 2 clases más. Es decir, vamos a tener 6 clases o 6 semanas en las cuales vamos a tratar de desarrollar estas temáticas. Dios mediante, ¿no? Si son más o si son menos.
Por otro lado, en geometría, como yo les voy a dar aritmética y geometría, en geometría vamos a ver elementos de geometría y medición. Este tema se divide en unos subtemas que son conceptos básicos de geometría, ángulo, unidades de tiempo y longitud, sistema de medición en inglés. Y vamos a ver otro tema que se llama polígonos. Vamos a ver la definición y construcción de polígonos. Vamos a tratar de ver un programa que se llama GeoEnso. Vamos a tratar de verlo, los que de pronto puedan manejar desde computadora en su casa. También vamos a tratar de dar estos temas, vamos a tratar temas y subtemas, vamos a tratar de verlos en más o menos 3 semanas. ¿Sí? Puede ser que la clase de geometría parezca menos, pero es por la intensidad horaria. En la presencialidad la geometría solo es 1 hora y la aritmética son 3 horas a la semana, entonces por eso ustedes ven más contenido de aritmética que de geometría. Eso para primer periodo. Ahora vamos a hacer un repaso sobre los temas de aritmética de quinto grado. Ya ustedes en quinto grado tienen que tener unas bases, ¿no? Hay unos conocimientos mínimos, unos derechos básicos de aprendizaje, ¿verdad? Que ustedes deben saber. Esos derechos básicos de aprendizaje van orientados hacia las 4 operaciones básicas de los números naturales. Ustedes deben saber adición y sustracción, multiplicación y división de números naturales. Adición o suma, sustracción o resta, multiplicación y división. También deben conocer la operación de la potenciación, ¿verdad? Ya ustedes de quinto grado deben tener esos conocimientos básicos. Deben saber resolver problemas aplicando estas operaciones. Deben también al menos ordenar los números fraccionarios, identificar cuando un número fraccionario es mayor o menor, graficarlo y todo eso. Vamos a repasar de pronto algo simple sobre cuando estamos leyendo problemas relacionados con las 4 operaciones. Cuando nos plantean un problema de matemáticas en el que debamos resolverlo mediante alguna de las 4 operaciones, van a utilizar ciertos verbos o ciertas palabras que nos pueden ayudar a identificar cuál es la operación que debo hacer. En muchos casos hay estudiantes que se les hace difícil saber en qué momento van a aplicar las operaciones. Por lo general, me pasaba cuando estábamos en la presencialidad que los estudiantes me preguntaban: señor, ¿qué operación debo hacer? ¿Debo sumar, restar, multiplicar o dividir? Eso no lo debería decir el docente, eso lo debe saber el estudiante si ya sabe para qué sirve cada operación que está haciendo. Entonces es importante saber para qué sirven las operaciones, para yo poder identificar en qué momento de la situación problema planteada la puedo aplicar. Por ejemplo, cuando el problema se refiere a una adición o suma, en el problema van a reunir algo, van a completar algo, van a totalizar, cuando me dicen el total de, o van a agrupar algo. Siempre que se reúne, se agrupa, se completa o se totaliza algo, la operación que debo hacer es una suma. Entonces, cuando a mí me planteen un problema en un examen o me planteen un problema en clase, siempre que me dicen que agrupe, que reúna, que totalice, que identifique el total de varios elementos o varios números ahí dados, debo hacer una suma. Cuando me piden que en el problema se dice que se disminuye algo, se pierde algo, se entrega algo, se regala algo, se le quita una cantidad a la vez a algo, la operación de disminución, de sustracción, se llama resta o sustracción, ¿verdad? Esa operación siempre va en aquellos problemas, o siempre se usa en aquellos problemas o problemas matemáticos en los cuales se disminuye algo, se resta algo, se pierde algo, se entrega, se da, se regala algo, ¿verdad? Entonces debemos orientar siempre que esas operaciones tienen su estructura dentro del problema, es decir, debemos saber identificar en qué momento aplicarlas de acuerdo a lo que diga el problema.
Cuando el problema se refiere a una multiplicación, me van a pedir el producto de. La palabra producto va relacionada con multiplicación. Siempre que me dicen cuál es el producto de 7 y 2, me están diciendo multiplica 7 por 2. Cuando me dicen que hay un valor que se repite varias veces, también me están indicando multiplicación, ¿verdad? Cuando me dicen, por ejemplo, Carlos, María y José tienen 12 años, ¿cuántos años suman los 3? ¿O cuántos años en total dan los 3? Se está repitiendo el valor de 12 3 veces, entonces debo multiplicar 12 por 3 o hacer la suma, ¿verdad? 3 veces. Recuerden que la multiplicación también puede ser una suma abreviada, pero lo importante es que ustedes sepan aplicar la multiplicación en el momento justo. Tenemos la división. ¿Cuándo vamos a aplicar una división? Cuando están repartiendo un valor mayor en otro valor, ¿verdad? Cuando lo están repartiendo algo. Por lo menos vamos a repartir 40 lápices entre 5 estudiantes. Ya tú sabes que como se está repartiendo, ya vas a aplicar una división. Esa parte es muy importante para resolver problemas. La idea no es solo que tú sepas hacer la operación como te la plantea el profesor en el tablero, sino que tú sepas aplicar la operación en los momentos de tu vida diaria. Y para ello debes saber identificar cuando un problema requiere de una suma, de una resta, de una multiplicación o de una división. También cuando nos hablan de potenciación, de pronto acá no se ve, pero cuando nos hablan de potenciación es cuando una multiplicación se repite, un mismo valor se repite varias veces. ¿Sí? Ahí nos están hablando de potenciación. Bueno, vamos a seguir acá. Solución de problemas. Aquí tenemos un ejemplo de un problema. Juan y Patricia decidieron ir hoy a la tienda a comprar dulces. Para ello, Juan ha ahorrado un total de 2.500 pesos, mientras Patricia ahorró 1.950 pesos. ¿Cuánto dinero tiene en total? Nos están dando dos cantidades y nos están pidiendo un total. ¿Qué operación debo aplicar ahí? ¿Una suma o adición? Porque me están pidiendo un total. Entonces, ¿cuánto sería? Debo sumar 2.500 más 1.950 y eso me da 4.450, ¿verdad? Sumo las dos cantidades. Luego, durante el camino, el mismo problema. Durante el camino, Juan se da cuenta que pierde un billete de 1.000 pesos. Juan pierde 1.000 pesos. Y no sabe dónde pudo haber sido, cuánto dinero les queda. Entonces, si ya yo sé que ellos al principio tenían 4.450 y dice que este niño perdió. Si perdió, ¿qué operación debo hacer? Una resta, ¿verdad? Siempre que se disminuya, se pierda, se le quite, se entregue, se dé algo, la operación que debo aplicar es una resta. Entonces debo restar a la cantidad de 4.450, que ya sabemos que ese es el total, le resto 1.000, entonces puedo decir que entre los dos niños tienen 3.450 pesos. ¿Qué hicimos? Una resta. Luego, en el mismo problema dice, en la parte 3 dice, al llegar a la tienda de dulces, el tendero les indica que les puede vender una bolsa de dulces de fresa que tiene un costo de 2.500 o una bolsa de chocolates que tiene un costo de 3.700. Ahí dice, ¿cuánto dinero les queda? Bueno, en ese caso, nos dan dos opciones. Pudiéramos escoger cualquiera de las dos porque no les alcanza para comprar las dos. Entonces, obviamente, al pagar, si ya él paga o entrega algo, ya debe hacer una resta. Si se entrega, se da o se regala, ya la operación que se va a hacer una resta dependiendo de la opción que decidan comprar los muchachos. Si compran la bolsa de dulce de 2.500 pesos y ellos tienen 3.450, ¿cuánto les va a quedar? Y una bolsa de chocolate de 3.700. Bueno, para la bolsa de chocolate de 3.700 no les alcanza, sabiendo que al muchacho se le perdieron 1.000 pesos. Entonces,
es importante identificar cuál es la operación en cada uno de los problemas planteados para yo poder decir que la operación, el problema que estoy solucionando, lo estoy solucionando de la manera correcta. ¿Cuántas hojas se deben repartir por igual a 50 niños si hay 486 hojas? ¿Qué operación debo hacer ahí? Debo hacer una división, ¿verdad? ¿Cuál número voy a dividir? Voy a dividir el mayor entre el número menor. 486.000 entre 54. Recuerden que la división es la operación opuesta a la multiplicación. O sea que yo para poder dividir debo conocer muy bien las tablas de multiplicar. Ahora, esta es una división de dos cifras porque el número menor, el 54, que es el número entre el cual voy a repartir el 486, ese número se compone de dos cifras. Señor, pero yo no me sé la tabla del 54. Entonces tú construyes la tabla del 54 para poder resolver la división. Entonces tú dices 54 por 1, 54. 54 por 2, entonces multiplicas. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 108. 54 por 3, entonces multiplicas. 4 por 3, 12, y llevo una, 3 por 5, 15, y una 16, 162. Tú puedes ir construyendo tu tabla de multiplicar, ¿ya? Y así sucesivamente. Vamos a hacer el ejemplo, como ustedes pueden, para los que de pronto se les ha olvidado un poco cómo multiplicar. Vamos a dejar de compartir la diapositiva y vamos a compartir aquí una pizarra que tiene aquí este programa. Ok. Aquí tengo una pizarra. Vamos a escribir la división. La división es 400. Vamos a hacerlo mejor con el texto. Borremos. Vamos a hacerlo. Entonces, el número es 486 dividido entre 54, ¿cierto? Le voy a dibujar unas líneas como si fuera una división de esas que nos enseñan, ¿verdad? Convencional. Hacemos dos lineecitas así. Vamos a dibujar otra. Ok, así. Así, ¿no? Así. Vamos a dividir 486 entre 54. Para hacerlo, entonces, debo hacer la tabla del 54, les decía ahorita, ¿verdad? La tabla del 54 no me la sé, señor. Pues usted la realiza. Usted dice 54 por 1, 54 por 1, 54, ¿cierto? 54 por 2, 54 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 108. 54 por 3, 54 por 3, 3 por 4, 12, se multiplica de atrás hacia adelante, ¿no? Del 4, luego el 5, 3 por 4, 12, llevo una, 3 por 5, 15 y una 16, 162. 54 por 4, 4 por 4, 16, llevo una, 4 por 5, 20 y una 21, 216. 54 por 5, 5 por 4, 20, 0 y llevo 2, 5 por 5, 25 y 2, 27, 270. 54 por 6, 54 por 6, 6 por 4, 24, 4 y llevo 2, 6 por 5, 32, 32, ¿no? 324. 54 por 7, 54 por 7, 7 por 4, 28, 8 y llevo 2. 7 por 5, 35 y 2, 37. 54 por 8, 54 por 8,
8 por 4, 32. 2 y llevo 3. 8 por 5, 40. Y 3, 43. ¿Sí? Seguimos. 54 por 9. 54 por 9. 9 por 4, 36. 6 y llevo 3. 9 por 5, 45. Y 3, 48. 486. Entonces, ¿dónde me dio exacto? Cuando multipliqué 54 por 9. Quiere decir que aquí voy a colocar 9. 9 por 4, 54, que de 486 me queda un residuo de 0. Es decir, si yo resto 486 menos 486, es 0. Es una división exacta, ¿verdad? Y es 9. ¿Qué quiere decir eso? Que en el problema, donde dice que debía repartir 486 hojas entre 54 estudiantes, a cada estudiante le corresponden 9 hojas, ¿cierto? 9 hojas. 9 hojas. ¿Sí? Aquí. 9 hojas. Ok. Bien. Bueno. Bien. Entonces, ¿cuántas hojas se deben repartir por igual a 54 niños? 6,486, 9 hojas. Si Camilo empacó 3,8 kilogramos de dulces en una bolsa, ¿cuántos kilogramos de dulces empacará en 8 bolsas? ¿Qué operación debo hacer ahí? ¿Sí? ¿Qué operación debo hacer ahí? Me están diciendo lo que cabe en una bolsa, la cantidad en kilogramos que cabe en una bolsa. ¿Qué operación debo hacer ahí? Si me dicen que son 8 bolsas que deben tener la misma cantidad. Siempre que se repita la misma cantidad varias veces, debo hacer una multiplicación. Entonces voy a multiplicar este número, que este es un número decimal. Recuerden que los números decimal tienen una coma que los identifica, ¿verdad? Tienen una parte entera que está a la izquierda y una parte decimal que está a la derecha. Entonces, ese lo vamos a ver más adelante. Y el último dice, en la fábrica de chocolate se empacan inicialmente en paquetes de 6 filas de chocolate, las cuales están conformadas por 6 chocolates cada una. Ya, como se está repitiendo, me están diciendo que en una caja hay 6 chocolates y que dentro de cada chocolate hay 6 unidades de chocolates más. Entonces, como se repite varias veces un mismo valor, esto me indica que debo hacer una potenciación. Una potenciación es una multiplicación abreviada, ¿sí? Donde la base es el número que se repite y el exponente son las veces que se repite el número dentro de esa multiplicación. Entonces esos problemas así se resuelven con la potenciación. ¿Ya? También ustedes deben saber lo que son fracciones homogéneas y heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen un mismo denominador. Es decir, si yo tomo una unidad, en este caso tengo 2 quintos y 4 quintos, tienen el mismo denominador 5. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que para representarlo yo debo dividir la unidad en 5 partes. Y tomo la parte del numerador que corresponda. En el numerador tenemos aquí en 2, entonces se sombrean 2 unidades. Y en la segunda fracción tenemos un 4, se sombrean 4 unidades. Cuando las fracciones son heterogéneas es cuando los denominadores son diferentes. En este caso tengo 4 sextos y un medio. 4 sextos tiene denominador 6 y un medio tiene denominador 2. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo la unidad para ellos las voy a dividir distinto para cada uno. En el primero voy a dividir la unidad en 6 unidades y tomo 4 de esas 6 unidades. Y en el segundo divido la unidad en 2 unidades, en 2 partes iguales y tomo una de esas partes para determinar qué es un medio. Bien. Para comparar fracciones debo primeramente identificar si son o no homogéneas. Entonces, el proceso de comparar fracciones, que es lo básico que ustedes deben saber relacionado a las fracciones, se hace mediante la transformación de las, si pronto son fracciones heterogéneas, transformarlas a fracciones homogéneas.
O si ya son homogéneas, es simplemente comparar el numerador para saber cuál es mayor. En el caso anterior, en el primer ejemplo, aquí las dos fracciones son homogéneas, 2/5 y 4/5 son homogéneas. Yo las puedo comparar. ¿Cuál es mayor? La mayor es 4/5 porque representa más espacios de la unidad. Acá también puedo identificar cuál es la mayor, pero haciendo el gráfico. A veces no me da tiempo de hacer el gráfico, sino que debo comparar inmediatamente cuál de las dos es mayor. Para comparar dos fracciones heterogéneas, para saber cuáles son mayor sin necesidad de hacer un gráfico, debo primero convertir esas fracciones heterogéneas en homogéneas. Entonces, por lo menos aquí vemos 3/2 y 1/4. ¿Cómo las puedo comparar? Bueno, yo puedo convertir la fracción de 3/2 con denominador 4. ¿Por qué? Porque el 4 es un múltiplo de 2. Yo puedo multiplicar esta fracción por 2 y yo puedo saber cuál es mayor. Si yo multiplicara esta fracción por 2, tanto su numerador como su denominador, me quedaría como 6/4. Multiplico 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4. Entonces 6/4 y 1/4, ¿cuál es mayor? Obviamente el mayor es 6/4. No tuve necesidad de hacer un gráfico, simplemente convertí una de las fracciones a un denominador igual que el de la otra, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es que convertimos las fracciones heterogéneas en homogéneas para poder comparar, pero eso lo vemos más adelante. ¿Listo? En geometría es necesario que ustedes conozcan ciertos conceptos. Por lo menos las propiedades de un cuerpo geométrico, si un cuerpo geométrico es bidimensional o tridimensional. Las dimensiones son de pronto las medidas que le podemos dar a una figura. Por lo menos en una superficie como esta que está aquí a la izquierda, el cuadrado que ustedes ven a la izquierda, es una superficie o una figura plana, ¿verdad? Ahí esa figura es bidimensional porque yo puedo medir su ancho y su alto, nada más, su altura y su ancho. En cambio, en la figura que está a la izquierda, que es un cubo, es una figura volumétrica, tridimensional, porque puedo medir el alto, el ancho y la profundidad de la figura. Puedo tener 3 medidas de esa figura. Por eso es tridimensional. Esas son unas características de las figuras geométricas. Cuando me dicen, cuando me hablan de superficie, siempre se van a estar refiriendo a figuras planas figuras planas, como el cuadrado, el triángulo, el círculo, figuras planas. Pero cuando me dicen volumen, siempre se van a referir a poliedros, ¿verdad? Los poliedros son todas estas figuras que tienen 3 dimensiones: el cono, el cilindro, el cubo, el paralelepípedo, la pirámide. Todas esas son figuras tridimensionales a las cuales debo medir el volumen y se llaman poliedros. Las planas son llamadas polígonos, puedo medirles la superficie y son bidimensionales. A las figuras bidimensionales yo les puedo hallar el área y el perímetro. También lo puedo hacer con las tridimensionales, pero es mucho más común hacerlo con las figuras planas o bidimensionales, ¿verdad? Hallar el área y el perímetro. ¿Qué es el área? El área es el espacio que ocupa un polígono o una superficie o una figura plana, y ese espacio que ocupa se mide en unidades al cuadrado. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de un polígono y esa medida siempre es lineal, en metros, centímetros, kilómetros, que más adelante lo vamos a ver a profundidad. Apenas les estoy dando como un bosquejo y un repaso de lo que ustedes deben saber en quinto, pero que ahora en sexto vamos a profundizar. Bueno, y creo que, el último tema, plano cartesiano. Me imagino que ustedes de pronto vieron algo sobre plano cartesiano. El plano cartesiano es un método de ubicación, ¿verdad?, de puntos en un plano, ¿Dónde se aplica el plano cartesiano? Por lo menos cuando vemos un mapa, ¿verdad? Cuando vemos un mapa de calles y carreras, ¿verdad? Cuando utilizamos ese Google Maps, ¿verdad? Vemos calles y carreras. Un plano donde podemos ver eso es un plano cartesiano, donde tenemos unas coordenadas. Una dirección es una coordenada. Por ejemplo, calle 56 con carrera 28. Ahí estoy dando una coordenada de una calle con una carrera.
Asimismo, en un plano cartesiano tengo unas coordenadas X y Y, donde ubicamos los puntos. Aquí hay un punto verdecito que está ubicado en la coordenada 2,3. ¿Sí? Si fueran calles y carreras, fueran, por ejemplo, calle 2, carrera 3. ¿Sí? Más o menos para tener una idea en dónde se aplica. Y listo. Creo que eso es todo. El repaso para la próxima clase, cuando entren a clase, voy a hacer un quiz, pero el quiz va a ser dentro de la clase, ¿ok? Dentro de la clase, dentro del link. Entonces los espero para la próxima, vayan repasando todo lo que les he dicho, vayan mirando las libretas de quinto grado y que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos.